regresamos para continuar la charla con el doctor. Cuéntenos, Pero- ¿en qué nos quedamos, doctor? Exactamente, en lo del cómo reconoce sus errores, ¿no? Sí, porque digamos que los enemigos de Jesús, si le podemos llamar así, se constituyeron los que se sentían buenos, los sacerdotes de entonces, los estudiosos del texto sagrado, fueron sus enemigos y se sentían buenos. Y Jesús comía con las prostitutas, con los ladrones, con los pecadores, y lo criticaban por eso, ¿no? Entonces él dice, yo vine a buscar a la oveja perdida. Por eso es que el ladrón es un gran ejemplo de cómo cuando alguien sin merecerlo le dice a Dios, perdóname, Dios le dice, te perdono y estarás conmigo en el paraíso. Y entonces Jesús muere, es sepultado y viene el asunto de la resurrección. O sea, a diferencia de todos los fundadores de religiones, en la de Jesucristo, en la tumba de Cristo hay una tumba vacía, ¿verdad? Claro, para todos los creyentes es una señal de que ha resucitado, pero la gran pregunta que nos convoca, digamos, que nos hace pensar es, bueno, ¿fue una resurrección física o espiritual? Porque Ese es el mucha tema, gente dice justamente. que la cueva estaba tapada de una gran piedra. Así, Que no había manera de que se escapara. Exactamente. O que... ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes mover esa gran piedra? Y no está el cuerpo de Cristo, de Jesús. Entonces, ¿cómo es que es la resurrección? Ahí todo el mundo dice, no, pues debe ser físico. Pero yo lo veo más espiritual. Bueno, ¿Con sí, los dos? muchos se inclinan a la parte espiritual, pero no porque, miren, la parte espiritual o de una resurrección espiritual en realidad es de influencia de otras religiones, especialmente griegas y religiones del Oriente. Hay que regresarnos al pensamiento judío. Jesús fue un judío Sí, y claro. todo lo que hace está dentro de ese ámbito judío. Y ellos esperaban ya desde 2 siglos antes una doctrina que se llama la resurrección de los cuerpos. Esto es importante porque entonces el cuerpo somos nosotros. A veces decimos mi verdadero yo, el alma, pero mi verdadero yo también es el cuerpo. Eso lo vemos como cuando amamos, acariciamos un hijo y lo cuidamos, o a nuestra pareja, ¿no? Es su cuerpo, son sus ojos, su sonrisa, su voz. O sea, nuestro cuerpo somos nosotros. Cierto. Y la idea judía y después la idea cristiana es que cuando Dios salva al ser humano, no solo salva el alma, sino su cuerpo, que es el ser integral. Entonces, cuando las mujeres y luego los apóstoles llegan a la cueva, encuentran los lienzos, ya no encuentran un cadáver. O sea, no dicen, bueno, miren, ya el alma ya se fue, el alma resucitó, sino que el cadáver no está. Y precisamente el cadáver no está porque el mensaje es que con Jesucristo empieza la resurrección de un cuerpo que no va a volver a morir. Porque él había resucitado a su amigo Lázaro, pero con un cuerpo mortal. Hay una teoría que se dice, no digo que yo crea en eso porque no, pero es una teoría que se dice que los propios romanos fueron los que se llevaron el cuerpo de Jesús para poder crear toda la religión católica y controlar a la gente, pero eso me suena muy tonto porque había muchos seguidores de Jesús afuera de la tumba. Bueno, al contrario, miren, los romanos tenían una guardia que eran soldados muy eficientes, cuidando la tumba por petición de los líderes judíos. Ahora, de este tiempo que Jesús muere hasta el momento en que la Iglesia Católica realmente se fortalece en Roma como centro de la cristiandad, estamos hablando de que pasaron 6 siglos. Exactamente. Entonces, en medio está la persecución de los emperadores contra los cristianos. El primer emperador que persigue a los cristianos es Nerón. En el año 67 le corta la cabeza a Pablo, crucifica a Pedro, y de ahí los emperadores, Domiciano, Trajano, hasta el emperador Diocleciano en el año 312. Entonces, los romanos no tienen ningún interés en Cristo ni lo entienden, al contrario, persiguen cristianos que creen que Jesús es el único Dios y que el emperador no es un Dios, ¿verdad? Y en cambio, el mensaje central de los cristianos, si leemos el Nuevo Testamento, dice que los apóstoles predicaban y el núcleo de esa predicación era que Cristo había resucitado. Y eso que era la promesa y la esperanza de que todos nosotros podemos resucitar si queremos. Y eso es muy interesante porque todos hemos perdido un ser querido. Claro. Y algún día lo podemos ver, lo podemos abrazar, lo podemos encontrar. Pero muchos nos dicen en otro cuerpo, tal vez, en un envase distinto. No, miren, es como un árbol y una semilla. El cuerpo resucitado es el árbol, pero lo que está en el árbol, todo estaba en la semilla. En el árbol está desplegado, está ya más realizado, más completo.
Pero todo lo que estaba en el árbol es de la Comienza en semilla. una semilla. Es una identidad. Porque si Dios me diera otro cuerpo, no me salvaría a mí. Me sustituiría. Me cambiaría por otro y eso no sería una salvación. O sea, puede decirse que el espíritu es la semilla de nuestra esencia. Pero también el cuerpo. Con esto de la cuerpo también. clonación ahora, por ejemplo, queda muy claro que nuestra estructura de la información genética define quiénes somos y de esa misma podemos nosotros volver a ser hechos, ¿no? Porque hay quien dice, ¿y cómo va a resucitar si hace siglos que se murió? Si ahora es polvo. Qué interesante ¿no? lo que está diciendo, doctor, porque entonces en algún momento la iglesia o la teología está también de la mano con la ciencia. O sea, no están tan lejos. No, no, por supuesto. No son lo mismo, pero hay que reconocer que no se contradicen. Si Claro. están bien elaboradas, tiene que haber una conciliación, porque si hay una verdad y otra verdad, toda verdad tiene que coincidir en una verdad suprema, ¿verdad? Pero decía yo, a veces la gente dice, bueno, ¿y si a alguien lo quemaron, cómo va a resucitar? Entonces, pues les digo lo mismo, o sea, la estructura genética que hace nuestra identidad es lo que se tiene que recuperar, ¿no? Claro. Entonces, digamos, el mensaje central del Apocalipsis, que es el libro que cierra la Biblia, es precisamente la resurrección de los creyentes en una tierra renovada, ¿no? Entonces, por eso es que la resurrección de Cristo tiene que ser física, porque Dios creó al hombre del polvo de la tierra, somos polvo, Jesús nació físicamente, se hizo humano, murió su cuerpo, se sepultó su cuerpo, por tanto lo que tiene que resucitar es el cuerpo, y lo que se promete a los creyentes al final de los tiempos es la resurrección de nuestros cuerpos. Y de ahí la frase de polvo eres y en polvo te convertirás. Efectivamente, por eso antecede el miércoles de ceniza, ¿no? Oh, mira qué interesante. Sí. Ah, caray, Ahí mira. está. Aprende mucho Todos aquí, estamos estamos aquí todos atentos. No, Doctor, claro. muchísimas gracias. Nos ha ilustrado el día de hoy porque hemos entendido un poco más los que no somos tan de ir a la iglesia todos los domingos, pero pues ya entendemos cómo está esta situación de las 7 casas y de la Viernes, resurrección. sábado, Claro, y domingo, de la, todo lo que implica de la Semana Santa. ceniza hasta la Semana Santa de la Cuaresma, que es una invitación a meditar. Ah, ¿no? sí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.